Muy buenos días. Este día vamos a hablar sobre lo que es la poesía, específicamente lo que son sus orígenes. Vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a comenzar entonces con lo que es la reflexión. Si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Es un proverbio africano muy interesante, ¿verdad? En este caso, pues estamos viendo como todos en esta vida tenemos una función, ¿verdad? Y por muy pequeño que nosotros nos consideremos, que no lo somos porque Dios nos ha hecho a su imagen, pues podemos marcar la diferencia si nosotros nos lo proponemos, hacer aquello que alguien lo ha pensado pero no lo ha intentado. Así que a seguir marcando esa diferencia, jóvenes. Veamos entonces lo que es la definición. Dice que la poesía es un género literario que se basa esencialmente en la creación de la belleza a través de la palabra. Esto nosotros ya lo hemos podido comprobar a través de los diferentes poemas que hemos leído hasta la fecha, ¿verdad? Una muestra de ellos es Alfredo Espín. Y ahí hemos visto cómo pues esa palabra él la ha convertido en una belleza natural, una belleza en cuanto a paisajes, en cuanto a su gente, en cuanto a su pueblo, y él le va dando esa connotación. También se dice que es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que son los orígenes. Es bien importante establecer que no hay una fecha precisa para determinar su origen. Sin embargo, hay quienes afirman, ¿verdad?, que este origen de la poesía también puede darse o puede confundirse en este caso con lo que es el origen del lenguaje. Sin embargo, si nos referimos a pruebas materiales que sirvan como testimonio de la actividad poética, podemos hablar sobre ciertas inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 a.C. Se trata de canciones de las que se han conservado la letra pero no la música, que abarcan distintos géneros, por ejemplo lamentos, odas, elegías, himnos, y que en su mayoría poseen significación religiosa. La cuestión de la religión permite considerar que varios pueblos antiguos, como los sumerios, los asirios babilónicos o los judíos, acudían a la poesía como una expresión comunitaria y ritual. La asociación de la danza con palabras cantadas puede ser el origen de la poesía y de la música instrumental. A la temática religiosa se le fueron sumando con el tiempo cantos de labor y canciones de juegos, entre otros. Esto es muy importante. La narración escrita más antigua de la historia de la que aún se conservan registros es el poema de Gilgamesh, un texto de origen sumerio que fue escrito sobre tablillas de arcilla. La versión más completa, preservada hasta el día de hoy, consta de 12 tablillas. El poema cuenta las aventuras del rey Gilgamesh y su amigo Enkidu, que incluyen sus peleas contra el gigante Humbaba, el descenso a los infiernos y la relación entre dioses, semidioses y seres mortales. O sea, prácticamente aquí estamos hablando de una historia que va a tener esa combinación, ¿verdad?, entre magia, entre suspenso, entre fantasía, entre seres mitológicos. Estamos hablando aquí de dioses, semidioses y seres mortales. Muy completo esta historia. Continuamos hablando de lo que son los orígenes. Entre los poetas más famosos de la antigüedad clásica se recuerdan, además de Homero, y para nombrar solo unos pocos más, a personajes como Hesíodo o Alcmán, contemporáneos suyos que escribieron obras en las que cantaban sobre el origen y la naturaleza de los dioses. Safo, poetisa griega del siglo VI a.C., que llegó a tener una escuela de poesía propia y escribió odas y cantos nupciales, o Anacreonte, quien en sus poemas hacía celebración de temas como la belleza de la juventud y la alegría proporcionada por el vino. También filósofos como Platón y Aristóteles escribieron acerca de la poesía, más para tratar de entender su esencia y clasificarla en sus distintas categorías que como un ejercicio de expresión lírica. Fue Platón quien hizo este aporte más importante, quien sobre todo profundizó en la distinción entre épica, drama y lírica,
mientras que Aristóteles realizó un estudio estético en profundidad acerca de las diversas manifestaciones de la poesía, con lo cual elaboró toda una teoría literaria en su obra La Poética. Veamos las características. De hecho, la poesía cuenta con 3 características. La primera es la connotación plurisignificación. Plurisignificación viene de varios, ¿verdad? Es la implicación semántica secundaria entre su vocablo o frase. Cuando hablamos de semántica es de un significado. Y algunas propiedades características de los contextos en los que suelen expresarse. Se trata siempre de una asociación al margen del significado literal de las palabras. Está abierta a modificaciones y por lo tanto es accidental e imprecisa. Entonces aquí cuando hablamos de esa connotación es el nuevo significado que adquieren las palabras dentro de un contexto. Veamos acá el ejemplo. No hablar de soga en la casa del ahorcado. O sea, ahí las palabras están más que claras. Se fundamenta en el supuesto de que la palabra soga tiene connotaciones negativas en ese contexto particular. Está como, por ejemplo, cuando decimos, es que me dio un abrazo de oso. No es que un oso le va a dar el abrazo, ¿verdad? Es la fuerza, el cariño con que se le ha dado ese abrazo. Y ahí estamos hablando, utilizando, en este caso, una característica de la poesía llamada connotación o plurisignificación. La siguiente característica es la originalidad. Es la cualidad que representa cómo el poeta percibe la realidad, apartándose del uso colectivo. Para ello, el poeta abandona las palabras de la poesía estereotipada, que suena bien pero que no tiene la fuerza del auténtico. Siempre el poeta va a buscar, pues, ponerle ese toque personal, que sea diferente a todo lo demás, y eso lo va a lograr a través de las palabras. Veamos el ejemplo. Por fin voy hacia el hombre que ha puesto trampas a los pájaros y busco su perdón, porque quise impedirle jugar con la vida de los otros. Maldigo mi torpeza, pues no está bien quitar nada de la alegría de sus instintos. Amir Gilboa describe sus sentimientos con una combinación muy singular de palabras, y eso es la originalidad. Veamos la tercera y última característica, que es la sonoridad. Es un rasgo fonológico determinado por la vibración de las cuerdas vocales. También es el efecto que nos producen los recursos del poema en la percepción auditiva que tenemos en su declamación. Algunas figuras literarias permiten modificar la sonoridad de un poema con fines estéticos. Entonces, aquí lo que va a hacer es combinar esos sonidos a través del uso de las diferentes palabras. Y es bien importante porque también nos podemos, de hecho en todo el poema, en todas las características nos podemos estar auxiliando siempre de figuras literarias, ¿verdad? Ya sabemos que la poesía se presta mucho para la utilización de figuras literarias, así como ustedes lo hicieron en la actividad anterior. Veamos el ejemplo. Oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Aquí, Luis de Góngora ha empleado la figura literaria llamada aliteración, que es la repetición de sonidos presentes en palabras antiguas o próximas, consiguiendo así darle sonoridad al texto poético. ¿Dónde se ve todo esto? Donde dice, oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Se siente muy bien ese sonido, ¿verdad? Y esa es la sonoridad. Para ir terminando, vamos a hablar de lo que es la estructura de una poesía. Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos en conjunto, en medio entero, este es un poema, ¿sí? O sea, aquí tenemos que es el poema. El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas, ¿sí? ¿Cuántas estrofas tenemos? Tenemos 1, 2, 3 estrofas. ¿Qué es el verso? Es un conjunto de palabras que se encuentran en una línea, por eso acá lo tenemos, un verso. Cada línea es un verso. Y la estrofa es el conjunto de versos. Entonces tenemos la unidad mayor, es el poema. Es eso. Después tendríamos este poema conformado por 3 estrofas y cada estrofa conformada por 4
verso. Entonces la unidad mayor es el poema y la unidad menor es el verso. Y ahí tenemos pues ya la estructura de un poema. Espero pues que este tema también ustedes lo puedan reforzar, ¿verdad? Con los recursos tanto del libro como lo que es de plataforma Santillana Compartir, para que podamos ir profundizando con estos temas. Dudas en comentarios, pues nos pueden contactar perfectamente a través de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Muchas gracias por su atención, chicos, y pues aquí estamos a la orden. Feliz día, muchas bendiciones. Espero pues que nos podamos ver muy pronto. Gracias.